Hola y bienvenidos a este video tutorial. En esta sesión veremos el análisis e interpretación de los reportes del módulo de requerimiento de agua del cultivo que nos brinda el software CropWatt, para lo cual ingresaremos primeramente a nuestro software CropWatt, y en la cual, antes de realizar la consulta referente al requerimiento de agua de los cultivos, es muy importante tener activados los módulos clima, precipitación, cultivo y suelo, ya que si yo ingreso directamente a hacer la consulta del requerimiento de agua de los cultivos, me sale este error, ya que nosotros no hemos introducido ningún cultivo, ningún módulo, ningún dato de precipitación, tampoco factores o variables de lo que es el suelo. En tal sentido, nosotros vamos a hacer un ejemplo práctico, llamando información, primeramente de información climática de nuestra base de datos, la cual nosotros ingresamos a la carpeta donde hemos guardado nuestra base de datos, y vamos a realizar un ejemplo para el departamento de Tarija, y vamos a trabajar con una estación meteorológica ubicada en la ciudad de Tarija. Y abrimos la información y contamos con los datos acá. Una vez activado el módulo clima, proseguimos a activar el módulo de precipitación. En la precipitación, de igual manera, nuevamente abrimos nuestra base de datos y recurrimos a llamar a los datos climatológicos de la estación de Tarija. Seleccionamos y Tarija. Abrimos y contamos acá. Tengan en cuenta que lo que indicamos en sesiones anteriores es que debemos de configurar para poder nosotros trabajar con datos de la precipitación efectiva en base a la metodología de la FAO. Una vez activado la precipitación, se activan las opciones. Y nosotros reconfiguramos y activamos la precipitación confiable a través de la fórmula FAO. Ok, y contamos ya con este dato. Continuamos con el siguiente módulo, cultivo. Nosotros también vamos a llamar nuevamente al cultivo con el cual vamos a trabajar de referencia. Inicialmente vamos a introducir datos de nuestra base de datos, valga la redundancia, la cual indican cultivos. Tengo 3 cultivos acá identificados, como es el cultivo de cebolla, cabeza, maíz choclero y papa temprana. Vamos a llamar a la papa. Tengo acá ya los datos del cultivo de la papa, con todas sus características que he introducido también información en sesiones anteriores, y la cual la metodología y la forma de introducción también se ha ido explicando de manera detallada. Frente al módulo suelo, nosotros también recurrimos a convocar o a llamar información de nuestra base de datos. Nosotros introducimos información referente en base al análisis de suelos, la clase textural, porcentaje de arena y el porcentaje de arcilla. Vamos a la carpeta suelo donde yo guardé y tengo aquí un franco arcilloso 1 y otro franco arcilloso. La que yo he creado ha sido esta, ambas, ¿no? Encima, pero vamos a seleccionar este franco arcilloso 1 y tengo esos datos. Una vez que tengo activados los datos de clima, reitero, precipitación, cultivo y suelo, continuamos con realizar la consulta al sistema y poder observar el requerimiento de agua de los cultivos, el módulo ZAC. Y miren, nos brinda esta información. ¿Qué es lo que hacemos con esta información o para qué me sirve esta información? Específicamente me está indicando el requerimiento de riego que requiere este cultivo que yo he proyectado, que es el cultivo de la papa temprana, cuya fecha de siembra se ha pronosticado o se ha establecido aproximadamente para el 25 de agosto. Acá me mencionan 2 datos, que es la estación meteorológica donde yo he determinado la evapotranspiración y la estación donde yo he capturado información de la precipitación.
Dos datos que pueden ir variando en función a información que yo vaya introduciendo. Ojo que existen estaciones meteorológicas que no cuentan con precipitación, pero sí cuentan con temperatura máxima, mínima, y yo introduzco para determinar la ETO, información climática referente a temperatura máxima, mínima, humedad del viento, humedad relativa. Y si no cuento con información de la precipitación en esa estación meteorológica, utilizo otra estación meteorológica cercana o colindante a la área de riego donde yo voy a implementar el proyecto y coloco el nombre de la estación. En este ejemplo tengo información climática de la misma estación, tanto de las características de precipitación y las características de temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa, humedad del viento, los cuales me van a permitir determinar la evapotranspiración y en función a ello calcular el requerimiento de riego. El requerimiento de agua del cultivo de la papa lo programa de la siguiente manera. La siembra en el mes de agosto. Lo divide en 3 semanas. En la tercera semana se está programando hacer la siembra y para el mes de septiembre tengo 3 fases, 3 decadías. En octubre 3 decadías, en noviembre 3 decadías y en diciembre 3 decadías, prevéndose una cosecha para el mes de enero, ¿sí? Fines de diciembre, enero. En tal sentido, ¿qué me indica ya acá? En la etapa inicial nosotros requerimos este volumen de agua de 6.4 y 10.1 milímetros por decadía, ¿sí? En la fase inicial. Pero exclusivamente en el mes de agosto, para el momento de la siembra, debo de aplicar este volumen de agua, de 6.4 milímetros, en esa última semana. También me indica el requerimiento de agua para el mes de septiembre para cada semana. En la semana 1, 10.1, en la semana 2, 10.5, en la semana 3, 26.9. El cálculo que lo tenemos acá es por cada 10 días, por cada 10 días. Y acá tenemos por cada día. Si hacemos la multiplicación de 2.72 por 30 días, que tiene el mes de septiembre, vamos a obtener este volumen, ¿sí? De 26.9. Así también los demás parámetros. Pero hagamos el ejercicio. Vamos a capturar esta información y llevarlo a una tabla Excel, para lo cual seleccionamos todas nuestras celdas y lo vamos a exportar o copiar. Clic derecho, copiar tabla con sus datos y encabezados porque yo requiero saber todas las variables. Y voy a abrir mi tabla o un libro Excel. En cualquier libro Excel que sea nuevo o esté abierto, nosotros copiamos esta información. Clic derecho, pegar. Y tengo estos parámetros. ¿Qué me muestra? Los meses, la variable de cada decadía, la etapa, el coeficiente de cultivo, la ETC y el requerimiento de riego. El requerimiento de riego para este mes inicial. En milímetros por cada 10 días y en milímetros por cada día. ¿Sí? Bien. Yo puedo trabajar con esta información y darle un poco de estructura o de formato. Pero lo que yo les indicaba es querer saber por la división de los decadías, cómo se ha obtenido los milímetros por día. Tenemos acá información que se encuentra en puntos, como les indiqué en el anterior ejemplo, se ha exportado en puntos. Lo que yo voy a hacer es transformarlo a comas, todo punto que los reemplace en comas y que los reemplace todo, aceptar. Muy bien, ahora voy a poder trabajar porque ya tengo en puntos. Acá para determinar este dato, ¿qué es lo que hizo? O para obtener el requerimiento de riego por cada 10 días, ha multiplicado el coeficiente de cultivo multiplicado acá el requerimiento por cada día, ¿sí?
Hemos sembrado el mes de, el día 28, 28, 29, 30, 31, 4 días. Esta por 4 días. 3.6.4, pero hagamos la división. ¿Para cuántos días ha calculado? 6.4 dividido entre los milímetros día. Exactamente para 6 días. Sí, para 6 días. Para una semana, para la última semana del mes de agosto. Es decir, que no está considerando la época o el día de siembra que yo he programado, que es el 25 de agosto. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Correcto, 6 días. 6 días. Acá estamos con 6, casi 7 días. ¿Sí? De esta misma forma también acá se ha ido multiplicando. Vamos a ir dividiendo los decadías para ver la multiplicación. ¿Sí? Aquí por 10 días, 10 días. Y tenemos este dato. 10 días y vamos a tratar de redondear. Todo está calculado para los decadías. 9.9, 9.1. Y tenemos ahí la programación. Es decir, que la frecuencia predominante acá, según la programación o el requerimiento de agua de los cultivos, está determinando cada 7 días, cada 10 días, 10 días, 9 días. Acá cada 4 días. Y en el mes de diciembre no se está aplicando riego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe una precipitación. ¿Sí? Precipitación. ¿No? Y en la fase final no se está aplicando. ¿Sí? Pero esa es la frecuencia de... Aquí el número de días que está programando el riego. Tengo acá el requerimiento que yo debo aplicar al cultivo cada 10 días. ¿Sí? La precipitación efectiva cae al suelo y el requerimiento real que debo de aplicar. ¿De dónde sale el requerimiento de riego? El requerimiento de riego sale de la resta de el requerimiento del cultivo, la ETC, menos la precipitación efectiva. ¿Sí? Tenemos, miren, este valor 6.4 y vamos a jalarlo hasta más abajo. Los mismos datos, 14, 26.9, 37.6, 46. Es muy importante nosotros saber de dónde provienen estos resultados que me está brindando acá. ¿Sí? Acá tengo un dato negativo, es por eso que acá lo he colocado 0. Vamos a señalar estas dos celdas, porque acá dice 0 y aquí tengo negativo. Es decir que la precipitación va a ser suficiente para poder regar esa superficie determinada o ese cultivo determinado en esa fase fenológica específica. Es por eso que acá se coloca 0 y aquí me sale negativo, es decir que la lluvia está cumpliendo las necesidades hídricas de ese cultivo en ese mes o en esa fecha establecida. Pero en los demás meses se requiere este volumen de agua, teniendo un volumen total de 342.5 milímetros, ¿sí? 0.5 milímetros en todo el ciclo, una precipitación efectiva de 100.12 milímetros y una evapotranspiración de 554.3. ¿De dónde sale este dato? Igual, como les dije, restando el requerimiento, la ETC, o la ETR real del cultivo, este dato menos este otro dato de la precipitación efectiva. Acá me sale sin valor porque acá no le he transformado los puntos en comas. Aquí lo transformo los puntos en comas. Y tenemos 341.6, 342.5. Sí, valores redondeados por los datos que contamos acá. Bien, en tal sentido, este módulo me permite determinar el requerimiento de riego por cada 10 días que me está planteando. Pero nosotros debemos de ver en función también a los turnos que cuentan en el sector o en la zona, y en base a eso también yo puedo plantear un turno de riego que puede ser cada 10 días, como existe una predominancia de 10 días, o puedo plantear cada 7 días. Pero todo depende de la predisposición de tiempo que tengan las personas, ya que nosotros vamos a implementar un sistema de riego por aspersión. ¿En qué consiste? En que el beneficiario del sistema de riego vaya
conecte el hidrante, disponga sus aspersores, las cuales se vayan a calcular, y espere el tiempo determinado de riego. Terminado el turno, pasa al siguiente turno. Pero si la superficie es muy extensa, seguramente se colocarán en 2, 3 o 4 disposiciones, ¿no? O posiciones que vamos a ir cambiando, y cada posición con su determinado tiempo. Es para ello que me determina poder ver cada cuántos días voy a regar. Por el momento puedo plantear regar acá en función de la predominancia cada 10 días. ¿Sí? Cada 10 días. ¿No? Porque muchas personas también en el área rural tienen que dedicar también sus actividades a otras labores, que están ya con el tema de ganadería u otras labores que pueden tener de mayor predominancia o mayor dedicación de tiempo en el área rural. Es por eso que debemos de considerar esas acciones para poder determinar cada cuánto ellos pueden regar, cada cuántos días es factible regar ellos. Porque si les programamos regar cada día o regar cada corto tiempo determinado, ellos no van a poder disponer su tiempo. Es por eso que generalmente las frecuencias de riego se van cambiando a partir de los 7 8 días hasta los 12 15 días, en función al requerimiento de los cultivos y a la resistencia que tengan estas a un prolongado tiempo de retorno de la frecuencia de riego. Porque el objetivo central es darle al suelo el requerimiento que tiene la planta, que requiere la planta, para poder evitar su estrés hídrico. Ahora veamos qué otros parámetros nos permite hacer este reporte. Una vez que activo la relación de agua, el requerimiento de agua del cultivo, se me activa también estas herramientas que tengo, el de imprimir y el gráfico. Ojo que no tengo la opción guardar el reporte, es por eso que yo lo debo de exportar a una tabla Excel para poder tener estos datos. Sin embargo, lo que yo puedo hacer es ver también una interpretación gráfica de qué es lo que me está indicando acá. Me está indicando acá el requerimiento de riego y la ETC. Podemos buscar también ambos en barras. O el otro en líneas. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que nosotros estamos satisfaciendo los riegos antes de que, por decir, en los puntos, antes de que exista un mayor requerimiento del cultivo, que es la evapotranspiración, la ETC, ¿sí? El requerimiento total del cultivo o las necesidades totales del cultivo. Nosotros estamos brindándole el riego adecuado en función de esta programación. Es por eso que me indica esta gráfica. La ETC, el requerimiento de riego. Por otro lado, es muy importante también acá analizar el valor de la precipitación efectiva, ¿sí? Ya que el requerimiento, la ETC, va a ser disminuido por la precipitación efectiva. Veamos acá el factor clima y la precipitación efectiva para poder ver los gráficos. Vamos acá los datos de la evapotranspiración del cultivo, la precipitación y la precipitación efectiva. ¿Cuál es el comportamiento de estos parámetros? El comportamiento de la precipitación efectiva va reduciendo a partir del mes están en su pico máximo del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, empieza a haber una recarga de la precipitación. Pero en el requerimiento de agua del cultivo, hemos adelantado, el requerimiento de agua del cultivo me muestra esta interpretación, ¿sí? En base a partir del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Eso es lo que yo estoy interpretando acá. Es por eso que el requerimiento de agua del cultivo, el RAC, me está brindando de manera óptima en qué etapas o cada cuánto tiempo debo de aplicar el riego para evitar la pérdida y el estrés hídrico de los cultivos. Bueno,
Con esto habríamos concluido este módulo de requerimiento del cultivo y aterrizar claramente y específicamente en estas variables, que tengo el coeficiente de cultivo, la ETC, la precipitación efectiva, y en base a estas tres variables se ha determinado lo que es el requerimiento de riego del cultivo y un volumen total en milímetros de 342.5 milímetros. Posteriormente veremos en la siguiente sesión la programación de riego.